No sé cómo describir el dolor y la traición que sentí aquel día. Alejandro, mi esposo, el hombre con quien me casé hace apenas un año, me abandonó en nuestro primer aniversario de bodas, y no lo hizo solo. Se llevó con él a mi propia hermana, Camila. Y como si eso no fuera suficiente, me bloqueó de todas partes y desapareció. Me llamo Elena, tengo 24 años, y toda mi vida he sabido que mi hermana no era precisamente una buena persona. Camila es manipuladora, tóxica y siempre consigue lo que quiere, sin importar a quien lastime en el proceso. Desde que éramos adolescentes, la vi romper relaciones solo por diversión. Recuerdo lo que pasó en el instituto con mi mejor amiga Lucía y su novio Julia. Camila insistió en coquetear con él, y al final, lo consiguió. Julia le fue infiel a Lucía, y nuestra amistad se destruyó. A partir de ese momento, empecé a notar un patrón. Camila solo salía con hombres que ya tenían pareja, los manipulaba, los usaba y luego los dejaba cuando se aburría. Siempre supe que tenía que mantenerla lejos de mis relaciones. Y lo logré durante años. Cuando conocí a Alejandro en la universidad, pensé que finalmente había encontrado a alguien diferente. Él era todo lo contrario a Camila, responsable, leal y cariñoso. Estuvimos juntos desde nuestro segundo año de carrera, nos mudamos juntos en el último año y, tras graduarnos, nuestras vidas parecían alineadas. En 2021, él me pidió matrimonio, y el año pasado nos casamos en una pequeña ceremonia. Ese día, Camila no estuvo presente. Estaba de viaje en Ibiza con algún hombre rico y despreocupado, lo cual, para ser sincera, fue un alivio para mí. Hasta ese momento, Alejandro solo la había visto una vez en su vida, en una cena familiar. Recuerdo cómo me incomodó la forma en que mi hermana le hablaba y cómo lo tocaba sin ninguna vergüenza. Alejandro me preguntó después por qué era así, y yo, en lugar de decirle la verdad, simplemente le respondí, es su forma de ser. No quería que pensara mal de mi familia ni que se alejara de mí por culpa de Camila. Todo parecía estar bien, hasta que ella apareció de nuevo en nuestras vidas. Hace unos meses, Camila vino a Madrid por trabajo y me pidió quedarse en nuestro apartamento por unas semanas. No podía negarme sin parecer mala hermana, así que acepté, aunque mi instinto me decía que no lo hiciera. Desde el primer día, empezó a actuar de manera extraña. Se metía en nuestras conversaciones, insistía en acompañarnos a todas partes y hacía comentarios que me hacían sentir incómoda. Alejandro, sin sospechar nada, pensó que ella solo estaba intentando ser amigable. Pero yo sabía que algo no iba bien. Y entonces, llegó nuestro aniversario. Esa mañana, me desperté esperando una sorpresa, algún detalle de Alejandro, pero en lugar de eso, él se levantó temprano, se vistió y salió sin decirme nada. Ni una sola palabra sobre nuestra boda, ni un feliz aniversario. Pasaron las horas y empecé a preocuparme. Le mandé mensajes, lo llamé, pero mi teléfono me mostraba el mismo mensaje una y otra vez, este usuario te ha bloqueado. Fue entonces cuando vi la notificación del banco. Una enorme cantidad de dinero había sido retirada de nuestra cuenta conjunta en CaixaBank. Mi corazón se aceleró. Algo estaba muy mal. Llamé a mis padres en pánico. Para mi sorpresa, ellos también estaban preocupados. Camila había desaparecido de su apartamento en nuestra ciudad natal sin avisar. No hizo falta ser un genio para entender lo que estaba pasando. Alejandro y mi propia hermana habían huido juntos. Pero lo peor aún estaba por venir. Después de descubrir la transacción bancaria y que Camila también había desaparecido, mi cabeza daba vueltas. No podía creerlo. Alejandro, mi esposo, el hombre con quien había construido una vida, me había abandonado en nuestro aniversario, con mi propia hermana. Llamé a mi padre, Javier, quien estaba igual de confundido que yo. Camila no había dado señales de vida en toda la mañana. Mi madre, Isabel, intentó calmarme, pero era evidente que ella también estaba furiosa. Intenté comunicarme con Alejandro por todas las vías posibles, pero me había bloqueado en todas partes. La única prueba de su paradero apareció en Instagram. Camila, con su descaro habitual, publicó una foto en un lujoso resort en la costa. No se veía su rostro, pero en la imagen aparecía un brazo masculino con el mismo reloj que yo misma le había regalado a Alejandro el día de nuestra boda. La rabia que sentí fue indescriptible. Mi padre consiguió llamar a mi hermana. No sé cómo logró que contestara, pero su conversación duró menos de un minuto. Cuando le preguntó directamente si estaba con Alejandro, ella lo negó descaradamente. No sé de qué hablas, papá. Estoy en un viaje sola, necesitaba desconectarme un poco, dijo con su tono más inocente. Mentía sin la menor vergüenza. Me sentí tan impotente.
No solo me habían traicionado, sino que ni siquiera tenían la decencia de admitirlo. Decidí que no podía quedarme sola en ese apartamento que compartía con él. No podía soportar ver nuestras fotos juntos, su ropa en el armario, los restos de una vida que, en un abrir y cerrar de ojos, había desaparecido. Hice mi maleta rápidamente y tomé un vuelo de regreso a mi ciudad natal. Mis padres estaban indignados, especialmente mi padre. Javier había defendido a Camila toda su vida, justificando sus acciones con frases como es joven o algún día madurará. Pero esta vez era diferente. Me recibió con un abrazo fuerte. Hija, no estás sola. No vamos a permitir que esto quede impune. Antes de irme, cambié las cerraduras del apartamento. No pensaba permitir que Alejandro regresara como si nada. Pero lo más impactante aún estaba por llegar. Apenas unas horas después de aterrizar, mi teléfono vibró con una notificación. Alejandro me había desbloqueado. No solo eso, sino que comenzó a mandarme mensajes uno tras otro. Por favor, hablemos. Cometí un error. No quise lastimarte. Podemos arreglar esto. Mi mandíbula se tensó. ¿Arreglar qué? ¿Acaso esperaba que simplemente olvidara que me abandonó por mi hermana en nuestro aniversario? Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Camila. Contesté, y lo único que escuché fue su voz chillona y molesta. No puedo creer que estés hablando mal de mí con papá y mamá. Tienes que aceptar que no pudiste mantener a tu marido feliz. Tuve que colgar. No podía escuchar más. Me senté en el sofá de mis padres con la cabeza entre las manos. ¿Cómo alguien podía ser tan cruel? Pero ahora, algo estaba claro, yo no iba a quedarme callada. Pasé la noche en casa de mis padres, sintiendo que mi mundo se había derrumbado. Alejandro seguía enviándome mensajes, rogando por una oportunidad para hablar. Decidí ignorarlo. No había nada que decir. Al día siguiente, Camila regresó a casa. No vino con una actitud de arrepentimiento, ni con explicaciones, sino con el descaro de actuar como si nada hubiera pasado. Cuando cruzó la puerta, mi padre, Javier, la recibió con los brazos cruzados y una mirada que nunca antes le había dirigido. Mi madre, Isabel, estaba detrás de él, con una expresión de pura decepción. Siéntate, le dijo mi padre con voz firme. Yo estaba ahí, esperando. Había tantas cosas que quería decirle, pero primero quería ver cómo intentaría justificar lo injustificable. Camila suspiró, tirando su bolso sobre el sofá con arrogancia. ¿De qué se trata esto? ¿De verdad vamos a hacer un drama por un hombre? Me quedé helada. ¿Un drama? Me había robado a mi esposo y lo llamaba un simple drama. No es un hombre, es mi esposo, Camila, le espeté con la voz tensa. El hombre con el que me casé, el que me prometió fidelidad. Camila puso los ojos en blanco y se cruzó de brazos. Por favor, deja de hacerte la víctima. Si él se fue conmigo, será porque algo le faltaba contigo, ¿no? Ese comentario hizo que mi madre se pusiera de pie de golpe. Basta, Camila, exclamó Isabel, con el rostro lleno de indignación. No podemos creer que hayas hecho esto, y menos que lo digas con tanto orgullo. Mi padre, quien había estado escuchando en silencio, tomó aire profundamente antes de hablar. ¿De verdad crees que puedes venir aquí como si nada? Preguntó con la voz grave. No solo lastimaste a tu hermana, sino que nos avergüenzas como familia. A partir de hoy, estás fuera de esta casa. Camila se quedó boquiabierta. ¿Qué? Papá, ¿en serio? Te dije que si seguías jugando con la vida de los demás, esto iba a pasar, continuó mi padre, sin levantar la voz, pero con una firmeza inquebrantable. No mereces el apoyo de esta familia. Vi por primera vez a Camila perder la seguridad en sí misma. Su arrogancia se desmoronó por un segundo, pero luego se puso de pie con furia. Pues que así sea. No los necesito. Ustedes son unos hipócritas. Gritó antes de salir dando un portazo. La vi marcharse sin sentir ni una pizca de lástima. Mi madre se llevó las manos al rostro, sollozando en silencio. No sé en qué fallamos con ella. Yo no tenía respuesta para eso. Camila simplemente era así. Egoísta, manipuladora y sin remordimientos. El siguiente paso, el divorcio. Esa misma tarde, fui a reunirme con un abogado. Alejandro podía suplicar todo lo que quisiera, pero nuestra historia había terminado. Si tu esposo sacó dinero de la cuenta conjunta antes de irse, puedes exigir la devolución en la división de bienes, me explicó el abogado. Mi estómago se revolvió de rabia.
No solo me engañó, sino que me robó. Quiero el divorcio lo antes posible, dije sin dudar. En cuanto recibió los papeles, Alejandro perdió la compostura. Por favor, hablemos. No tienes que hacer esto. Fue un error, ella me manipuló. No caí en su juego. Al ver que lo ignoraba, su tono cambió. ¿De verdad me harás esto? Cambiaste las cerraduras. Eso es ilegal, voy a demandarte. Rodé los ojos. Sabía que no tenía ningún caso. Alejandro se había dado cuenta demasiado tarde de su error, y ahora le tocaba vivir con las consecuencias. Pero esto aún no había terminado. Después de ignorar los mensajes de Alejandro, este comenzó a desesperarse. Se quedó sin dinero, sin casa y, al parecer, sin Camila. Apenas pasaron unos días desde que le entregué los papeles del divorcio, cuando empezó a suplicarme más agresivamente. Por favor, Valeria, déjame explicarte. Fue un error. Camila no significaba nada para mí. Me equivoqué, pero sigo amándote. Lo ignoré. No puedes hacerme esto. Todo esto fue una trampa de Camila, me usó. No quiero perderte. Seguí sin responder. Al menos déjame quedarme en la casa un tiempo. No tengo dónde ir. Me reí en voz baja al leer eso. La casa estaba a mi nombre, y él no tenía derecho a quedarse en ella. Mi abogado me había asegurado que Alejandro no tenía ninguna posibilidad de reclamar nada, y menos después de haberme robado dinero de la cuenta conjunta. Pero el verdadero golpe para Alejandro vino de Camila. La traición dentro de la traición. A los pocos días, recibí un mensaje inesperado de mi madre. Tu hermana acaba de anunciar su compromiso. Me quedé en shock. ¿Compromiso? ¿Con quién? No podía ser Alejandro. Abrí mis redes sociales y ahí estaba, Camila, abrazada de otro hombre, mostrando un anillo de compromiso. Feliz de haber encontrado a mi verdadero amor, decía la publicación. Revisé los comentarios, y entre ellos, uno me llamó la atención. ¿Y qué pasó con Alejandro? Camila no respondió. Solo eliminó el comentario. Alejandro había sido usado y abandonado. Me imaginé su cara cuando vio la publicación. La misma mujer por la que había arruinado su matrimonio lo había dejado sin nada. No tardó en llamarme. Esta vez, contesté. ¿Qué quieres, Alejandro? Pregunté con frialdad. Se quedó en silencio por un momento. Camila me engañó, murmuró con la voz rota. Nunca le importé, ¿sabes? Me usó para divertirse y luego me dejó. No dije nada. Yo lo arruiné todo. Tú eras lo mejor que me había pasado. Fui un idiota. Su voz sonaba quebrada, desesperada. Sí, Alejandro, respondí con calma. Fuiste un idiota. Colgué. Alejandro lo había perdido todo. No pasaron ni 24 horas después de que le enviara los papeles del divorcio a Mateo cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Números desconocidos, mensajes de cuentas falsas, incluso intentos de llamarme desde números ocultos. Sabía que era él. Sabía que no aceptaría que lo estaba dejando sin más, pero no me esperaba lo que hizo después. Al principio, Mateo me enviaba mensajes largos, rogándome que reconsiderara. Que había cometido un error, que se había dejado llevar por un capricho momentáneo y que en realidad siempre me había amado solo a mí. No le respondí. Luego, sus mensajes se volvieron más desesperados. Decía que lo había perdido todo, que estaba arrepentido, que no sabía qué hacer sin mí. Y cuando vio que ni siquiera leía sus mensajes, cambió de táctica. Camila, tenemos que hablar. No puedes hacerme esto, decía uno de sus mensajes de voz. Lo ignoré. Pero entonces, mi madre me llamó. Hija. Mateo nos ha estado llamando. Dice que necesita hablar contigo, que está desesperado, me dijo con preocupación. Me froté las sienes, exhalando con frustración. Mamá, no quiero saber nada de él. Me dejó por mi propia hermana. No hay nada más que hablar. Lo sé, cariño, pero está diciendo que cometió un error y que está en la ruina. Ha estado llorando y, bueno, parece que de verdad está mal. No sentí lástima. Ni un poco. Tal vez hace un año me habría conmovido escucharlo suplicar, pero ahora, después de todo, después de la humillación, la traición, el dolor, no me importaba. Ese no es mi problema, respondí firmemente. Pero él no se rindió. Días después, Mateo apareció en la puerta de la casa de mis padres. Estaba pálido, ojeroso,
con el cabello desordenado y la ropa arrugada. Parecía un hombre completamente distinto al que había sido antes. Camila, por favor, dame 5 minutos, rogó, con la voz quebrada. Me crucé de brazos y lo miré con indiferencia. Tienes 2. Él tragó saliva, nervioso. No puedo vivir sin ti. Cometí un error horrible. Creí que con Natalia tenía algo especial, pero ella me dejó. Me usó, Camila. Solo me quería por el dinero, y cuando se acabó, se fue sin mirar atrás. Me mordí el interior de la mejilla para no reírme con ironía. ¿Y qué esperabas? Repliqué con frialdad. ¿Qué íbamos a recibirte de vuelta con los brazos abiertos después de lo que hiciste? Mateo bajó la mirada. Sé que no merezco tu perdón. Sé que fui un imbécil. Pero sí hay alguna posibilidad, aunque sea pequeña, de que podamos intentarlo de nuevo. Me reí. No pude evitarlo. ¿Intentarlo de nuevo? ¿Después de que te fugaste con mi hermana el día de nuestro aniversario y vaciaste nuestra cuenta conjunta? Lo miré con una mezcla de incredulidad y desprecio. Mateo, lo que tú y Natalia hicieron no tiene perdón. No hay nada que puedas decir o hacer para cambiar eso. Él intentó tomar mi mano, pero la aparté de inmediato. Por favor, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero de verdad necesito ayuda. Perdí todo, Camila. El dinero, la casa, el trabajo. No tengo a dónde ir. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pregunté con una ceja levantada. Mateo abrió la boca, pero no encontró palabras. Déjame decirte algo, continué, sin piedad. Cuando me dejaste, cuando me bloqueaste y huiste con Natalia, me hiciste sentir como si no valiera nada. Como si fuera un obstáculo en tu camino hacia algo mejor. Pero ¿sabes qué? Ahora veo que lo mejor que pudo haberme pasado fue librarme de ti. Mateo bajó la cabeza, derrotado. Por favor, al menos dime que algún día podrás perdonarme, susurró. Lo miré directamente a los ojos. No. Y con eso, cerré la puerta en su cara. Pero la historia aún no había terminado. Porque si Mateo creía que yo era su única opción para salvarse, aún no había visto hasta dónde era capaz de llegar para manipularme. Y pronto descubriría su siguiente jugada. Pensé que después de nuestra última conversación, Mateo finalmente entendería que no había vuelta atrás. Que aceptaría las consecuencias de sus acciones y desaparecería de mi vida para siempre. Pero subestimé lo desesperado que estaba. Días después de rechazarlo, recibí un mensaje inesperado de mi tía Marta, la hermana de mi madre. Camila, cariño, tenemos que hablar. Es importante. Su tono me extrañó, así que la llamé de inmediato. ¿Qué pasa, tía? Mija. Mateo ha estado hablando con toda la familia. Está diciendo que tú no quieres ayudarlo, que lo has dejado en la calle cuando él más te necesita. Cerré los ojos y exhalé lentamente. Por supuesto que Mateo haría algo así. No le bastaba con humillarse a sí mismo, ahora intentaba poner a mi familia en mi contra. ¿Y qué esperaban? Pregunté con frialdad. ¿Que después de lo que me hizo, yo lo recibiera con los brazos abiertos? Lo sé, se apresuró a decir mi tía. No estoy de su lado. Solo quería advertirte. Tu madre está muy molesta con él, pero algunos primos y otros parientes están empezando a caer en su juego. Dice que está arrepentido, que Natalia lo abandonó y que no tiene a dónde ir. Me pasé la mano por la frente, intentando contener mi rabia. Déjame adivinar, ¿ahora está pidiendo dinero? Mi tía suspiró. Sí. Dice que solo necesita un poco para empezar de nuevo. Pero nadie quiere ayudarlo. Él pensó que al contar su versión de la historia, alguien se apiadaría de él, pero la mayoría sabe lo que pasó y no confían en él. Bien, dije con dureza. Que se pudra en su miseria. No es mi problema. Exacto, cariño. Solo quería que supieras que está desesperado y que probablemente intentará algo más. Ten cuidado. Colgué la llamada y suspiré. ¿Hasta dónde llegaría Mateo para intentar arreglar su desastre? ¿Y qué sería lo próximo que haría? No tuve que esperar mucho para averiguarlo. A la mañana siguiente, mientras tomaba mi café, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número desconocido. Dudé en contestar, pero la curiosidad me ganó. Diga. Pregunté con voz neutral. Camila, por favor, escúchame. La voz de Mateo sonó al otro lado de la línea, quebrada y desesperada. Rodé los ojos.
¿De verdad crees que cambiar de número hará que te escuche? Respondí con frialdad. Es que necesito tu ayuda. No me queda nadie más. Natalia se llevó todo lo que tenía y me dejó con deudas. No tengo ni para pagar el alquiler este mes. Me crucé de brazos y me apoyé en la encimera, disfrutando cada segundo de su miseria. ¿Y qué esperas que haga yo? Pregunté, fingiendo interés. Podemos intentarlo de nuevo, su voz era apenas un susurro. Podemos empezar desde cero. Sé que te hice daño, pero sí me das una oportunidad. Me eché a reír. Una carcajada sincera, divertida, como si me acabaran de contar el mejor chiste del mundo. ¿Tú crees que después de lo que hiciste, podría siquiera pensar en volver contigo? Pregunté, incrédula. No tienes dignidad, Mateo. Ni un poco. No me queda otra opción, Camila insistió, con la voz quebrada. No puedo solo. Te necesito. Sentí una punzada de satisfacción. Todo lo que él me había hecho pasar, ahora lo estaba pagando con creces. Pues aprende a hacerlo, respondí sin piedad. Porque lo único que te puedo ofrecer es lo mismo que tú me diste cuando me dejaste, nada. Y con eso, colgué la llamada. Pensé que con eso terminaría la historia, pero una parte de mí sabía que Mateo aún no había jugado su última carta. Lo que no imaginaba era lo bajo que estaba dispuesto a caer.